Pues ha consumado el batacazo, el Palancas ha ganado al Cerdilla, como era previsible, y estamos a 8 puntos del liderazgo. Vamos a hablar de qué lecciones podemos extraer de esta jornada, porque siempre se puede aprender de estas situaciones. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Había pensado en quitar de la coletilla de entrada el cómo estáis, porque supongo que todos estamos un poco igual. Frustración, desasosiego, desamparo, depresión, cabreo. En fin, una serie de cuestiones que serán comunes a todo madridista en estos momentos, pero también debe ser común a todo madridista las ganas de mejorar y de aprender en los batacazos o en los palos, porque de esas situaciones también se aprende. Y yo extraigo de esta jornada 5 lecciones a las que creo que debemos prestar más atención. Primera lección. Dejamos que nos afecten los factores extrafutbolísticos. Esta jornada pues ya comenzaba desde la designación arbitral. Yo lo decía en un tuit que parecía claro que con esta designación el tinglao lo que buscaba es que el Barça llegase tranquilo a su partido de eliminatoria de Europa League contra el United y, por supuesto, pues se ha consumado. La designación arbitral tenía por objeto que el Mallorca pues pudiese hacer todo lo que quisiera, jugase su partido sin ningún tipo de estorbo arbitral y que a nosotros pues nos fuese frustrando la situación. Y no es solo esto, el horario también extraño, jugar a las 2 de la tarde, os lo tengo dicho en algunos vídeos, que los biorritmos de los atletas se acostumbran a hacer los esfuerzos en algunos horarios y cuando se cambian radicalmente estos horarios, cuando en lugar de jugar a las 9 de la noche, habiendo pasado todo el día, tienes que jugar a las 2 de la tarde y tienes que cambiar hasta los hábitos alimenticios, los hábitos de descanso, el viaje que haces, hay muchísimos otros factores, pues también hace que tu rendimiento se complique. Y esto es algo que lo saben los que ponen estos horarios y por eso los ponen. Si a esto le añadimos que encima ni siquiera nos han permitido 72 horas de reposo, que es algo mínimo, básico para poder rendir, ya son condicionantes bastante graves. Y a esto hay que añadir otro factor extrafutbolístico adicional, que es toda la turra que han estado dando desde los medios de comunicación, que han estado calentando el partido alrededor de Vinicius, dándole cancha a Raillo, haciendo que el clima se vaya enrareciendo y provocar pues esa situación en la que desde aficionados en los exteriores, adentro del campo, etcétera, etcétera, pues el comportamiento infantiloide de Mafeo, haciendo que lloros, que si bésame el escudo, el tal Raillo, etcétera, etcétera, han ido a provocar y hemos caído en estas provocaciones. Y todos estos factores extrafutbolísticos no los estamos sabiendo manejar. Deberíamos o bien abstraernos en lo posible a ellos o tratar de contrarrestarlos también con nuestro propio discurso. A veces me cansa como youtuber del madridismo tener que ser nosotros los que hagamos ese trabajo en lugar del club, y esto es algo que debe cambiar. Debemos empezar a movernos para influir más, a quejarnos más, a no pasar por alto estos horarios infectos sin al menos una protesta. Me trae por culo que vayan por ahí diciendo, que llorones, que no sé qué, que no sé cuántos. No, esto es muy claro. Aquí el objetivo era evidente y la verdad es que al final son muchas circunstancias. A eso le añades que se te lesiona el portero en el calentamiento, pues vamos a tener que rezar como pedía a Carleto en la rueda de prensa. Si uno es católico, rezar un poco viene bien. Así que aprender a lidiar o a contrarrestar estos factores extrafutbolísticos de alguna manera debe ser la primera lección que extraigamos de esta jornada aciaga. La segunda lección es que debemos procurar tener siempre un plan B.
Yo ayer os explicaba cuál creía que iba a ser el 11 y pensé que estaba bastante claro que íbamos a salir con un 4-4-2, con Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Alaba en el centro del campo, 4 centrocampistas de importancia como Valverde, Tchouaméni, Ceballos y Camavinga en ese centro del campo para aprovecharle ya en una posición más de lo que verdaderamente es él, y arriba salir con Asensio y Vinicius. Pues no fue así. Carleto decidió irse con quemando todas las naves. Yo os dije que la alineación que yo planteaba estaba previendo que en caso de que se tuerza la situación durante el partido, tener a alguien tipo Rodrigo, un habitual en remontadas, en cambiar partidos, dispuesto a salir en esos momentos y no pues depender de Mariano mirando al banco o de un Modric cansado o de no tener a nadie, porque de verdad que hoy el banquillo daba pena ajena a verlo, ¿no? O sea, realmente era auténticamente depresivo. Hasta se lesionó Hazard, que este es el tío más oportuno con las lesiones, no que fuese a contar mucho, pero bueno, de algo al menos podría servir tener esa disposición. Y este asunto de no tener plan B no solo está en esto de poner toda la carne en el asador y salir con Rodrigo también en el de inicio sin pensar en tener un revulsivo adecuado por si se tuerce el partido, sino que tampoco estamos aprovechando la versatilidad del equipo y no modificamos el plan de juego, no modificamos el dibujo. Hoy, cuando hemos hecho los cambios, han sido básicamente hombre por hombre y a seguir con el 4-3-3 que no estaba funcionando. Hemos visto que estábamos concentrando todo el juego de nuevo por Vinicius y por la banda izquierda y no hemos sido capaces de modificar eso, cambiando, por ejemplo, haber arriesgado incluso pues a salir con tres defensas centrales y meter más gente en el centro del campo, meter más gente por la derecha para intentar desahogar un poquito la zona de Vinicius y no cargarlo todo por ahí. La gestión en ese sentido de la versatilidad que te da esta plantilla me ha parecido bastante lamentable y esa es la segunda lección que debemos aprender de esta jornada desastrosa, que tenemos que siempre salir guardándonos una fichita, un as bajo la manga por si las cosas se tuercen, y que ese as bajo la manga pueda ser en forma de jugador o de cambio de dibujo de otra manera para poder pues intentar destruir lo que ya estaba construyendo el equipo rival. La tercera lección que debemos sacar de esta jornada es que tenemos que hacer un trabajo mental en algunos jugadores. Sobre todo yo pienso que en dos. Hay dos jugadores que me preocupa su situación mental, no tanto su situación física, y son Vinicius y Fede Valverde. Vamos a empezar con este último. Fede Valverde, desconozco la situación, he visto rumores que no quiero pues tampoco meter un poquito más sin tener certezas, pero está claro que este hombre tiene la cabeza en otras cosas. Está frustrado. Hoy cuando salió se fue golpeando el banquillo, realmente muy frustrado, nada le sale, nada funciona. Es un tío que antes del Mundial llevaba 8 goles y estaba siendo determinante, y desde entonces no está teniendo para nada la situación de ser determinante como había sido hasta ahora, y creo que merece un trabajo aparte por parte de Carleto, sentarse con él, vamos a charlar, vamos a cambiar, vamos a ver qué necesitas. Necesito que vuelvas a ser el Valverde con el que hice la apuesta, necesito que me vuelvas a dar ese rendimiento, porque verdaderamente nos está haciendo muchísima falta Fede Valverde y hay que sentarse con él a hacer ese trabajo mental. Y el segundo con el que hay que hacer un trabajo mental es con Vinicius. Yo sé que la culpa no es de Vinicius, yo sé que la presión a la que está sometido es enorme, gigantesca, por parte de prensa, por parte de entorno, por parte de aficiones, por parte de rivales, todo el mundo en contra de Vinicius. ¿En qué otro país habéis visto que hayan colgado un muñeco con tu camiseta de un puente? Es que estas cosas solo se ven en la Liga Española y están siendo fomentadas y trabajadas por todo el antimadridismo, que ha visto
que Vini cae en estas provocaciones. Ya sé que me dirías, tú también caerías si te estuvieran cosiendo a patadas, si vieses que el árbitro no hace nada. Sí, es cierto, pero hay que trabajarle mentalmente para que estas situaciones las convierta en algo a favor de él. Como hacía Cristiano Ronaldo, como hacía Hugo Sánchez. A Hugo Sánchez le pitaban horriblemente en cada lugar al que iba y lo que hacía era acomodarse los machos hábilmente para decirles, aquí estoy yo y no me vais a afectar lo más mínimo en mi rendimiento. Y esto es algo que Vinicius debe aprender y que también hay que trabajarlo mentalmente con él. Hay que convencerle que no caigan infantiladas, que si el rival hace el idiota, pues ignorancia, buscar más bien al árbitro con malas caras pero sin aspavientos para que se dé cuenta de la situación. Nada de caer en bobaditas, risitas, ni historias, no. Hay que trabajarle mentalmente para que sea una roca, una fortaleza en su cabeza. Es posible que sea muy complicado por su propia personalidad, pero no perdemos nada en el intento. Ya se le trabajó mentalmente para que se replantease a la hora de ejecutar los últimos remates. Creo que es algo que también se puede trabajar en su cabeza, el asunto de no caer en las provocaciones y dedicarse a jugar al fútbol de una manera, pues de la manera que él sabe. La cuarta lección que podemos sacar de esta jornada es que nos falta liderazgo en el campo. Y esto a lo mejor también tiene algo que ver con el trabajo mental que hay que hacer con Vinicius y con Fede Valverde, porque si tuviese un verdadero líder al que mirar en el campo, que sabe que le va a proteger de todas estas marrullerías, que va a estar ahí, que la típica persona que no solo Vinicius y Valverde miren y busquen en el momento en que las cosas no están tan claras, pues tendríamos otra situación. Y estos son papeles que erigían de forma natural, pues Sergio Ramos, el propio Cristiano también era de estos que cambiaba un partido animando a sus compañeros a decirles esto lo vamos a ganar. No veo ese liderazgo. Hoy el capitán era Nacho y no ha aparecido en ese sentido. Es una persona muy comedida. El único que ha ido a medio defender en algún momento alguna patadita que le daban a Vinicius ha sido Carvajal, pero de una forma muy tibia. Nos falta ese liderazgo ahí. También pues veo que Tchouaméni es un tío como muy frío, que tampoco hace esos ademanes. Ha ido muy cariñoso a abrazar a Asensio cuando ha fallado el penalti, pero poco más. Nos falta ese líder dentro del campo que sea capaz de cambiarle la cara a sus compañeros, de decir aquí se acabó lo que se daba y vamos a ir con todo y no voy a permitir ni una sola queja más, ni una sola mala cara más, ni una sola cara de desesperación más. Vamos a ir a por todo y con todo y confiad en mí, vamos a sacar ese fútbol que llevamos dentro para darle la vuelta a cualquier resultado. Nos falta ese líder dentro del campo. A veces es Benzema, aunque no tiene esa personalidad, pero la verdad es que cuando él falta, o falta Modric, que quizás es otro de esos que está dispuesto a dar un manotazo encima de la mesa, la situación se nos complica. Nos gusta una alineación llena de jóvenes, pero si ninguno asume ese liderazgo que es tan necesario dentro del campo, pues apaga y vámonos. Y por último, la quinta lección que debemos sacar de esta jornada frustrante y pavorosa es que nos falta calle y nos falta moqueta. ¿A qué me refiero? A que también debemos nosotros tratar de cambiar un poco las circunstancias y no ser siempre tan caballerosos, tan señoriales y todas estas cosas. No estamos haciendo el juego que deberíamos hacer para aprovechar estas circunstancias en nuestro favor, o sea, el tener calle. Y parece mentira que jugadores que han nacido en Brasil no tengan esa calle. No digo buscar piscinazos, no digo hacer otro tipo de cosas, sino ya sabéis un poquito a lo que me refiero, a trabajar también, a minarle la moral al rival, pero sin caer en provocaciones infantiloides y zafias, ¿no? Sino con otro estilo, que
se puede hacer. Y por supuesto nos falta moqueta. ¿Por qué? Porque es un poco relacionado con el asunto de la parte extrafutbolística que os estaba hablando. Está claro que no tenemos ni una puta influencia en las designaciones arbitrales. Y es que parece que no hay más árbitros que los antimadridistas. Y la realidad es que no los hay. Realmente es muy difícil encontrar alguno que no sea anti. Pero es que siempre nos asignan a los mismos tíos. Si es que ya de por sí nos están mandando ese tipo de mensaje de desde aquí, desde las instituciones, lo que queremos es joderos vivos. Y en ningún momento hacemos ninguna protesta. No hay nada para elevar la voz. No hay ninguna queja de este tipo de situaciones. Hoy, en el penalti, que no voy a decir que no hayamos ganado porque no se haya repetido, pero se tenía que haber repetido. Nosotros vimos cómo aquella vez, aquel partido contra el Valencia, que nos quitaron 3 penaltis en contra, que es algo inaudito. Repitieron ese penalti que había parado Courtois porque la puntita de la bota de Lucas Vázquez rozaba la tiza del área. Y hoy había 3 tíos del Mallorca dentro del área en el momento de impactar el balón. Asensio. Y nadie hace nada por repetir la historia. Y nadie protesta. Y todo es con el caray de Butragueño. Esto tiene que cambiar. Tenemos que empezar a movernos también en las moquetas. Yo no digo pedir favores arbitrales con el ¿qué más quieres que te dé Sandro que ha hecho el Barça toda la vida? Pero tampoco ignorar que hay que defender nuestros intereses y que ya basta de que las asignaciones estén así, ya basta que los horarios sean los que son, ya basta que siempre nos traten a la patada, ya basta la doble vara de medir que hay siempre con los dos equipos principales de esta liga. Ya basta. Y hay que hacerse notar también en las moquetas. Y eso no lo estamos manejando bien. Por ese falso señorío de no, nosotros tal y cual, que deberíamos compensarlo con fútbol, pero es que hay situaciones en las que no tenemos el fútbol, pues por lesiones, por cansancio o precisamente porque no nos movemos en las moquetas como se debe, y eso se termina siendo mucha desventaja en nuestra contra o mucha ventaja en favor de los rivales. En fin, que estas son las 5 lecciones que quería dejaros ante esta jornada desastrosa. No os voy a mentir, 8 puntos es bastante jodido. Hay que tener en cuenta que el Barça hizo 50 de 60 posibles, o sea, se dejó 10 puntos en la primera vuelta, se podría volver a dejar 10 puntos en la segunda vuelta, en teoría, pero tendríamos que hacer nosotros una ronda absolutamente perfecta, y es por ahí por donde a lo mejor también va a resultar difícil. Si encima le añadimos cómo pues el tinglao funciona súper engrasado y a las mil maravillas, entiendo que haya mucha gente diciendo que ya no hay ningún tipo de esperanzas con esta liga. Yo nunca pierdo la esperanza. Yo soy del Real Madrid y si me dicen que nunca nadie ha remontado 8 puntos de desventaja, pues yo os digo que a lo mejor este es el año para hacerlo, y que si hay un equipo que puede romper esas estadísticas es el Real Madrid Club de Fútbol. Dejadme vosotros vuestros comentarios. ¿Qué os parecen estas 5 lecciones? ¿Creéis que podríamos solucionarlas o aprender de ellas para modificar la situación? Dejadme, como os digo, vuestros comentarios aquí abajo. Dadle like al vídeo si os ha gustado. En estos momentos es cuando más hay que apretar el botón de like para que se difunda la esperanza y las ganas de sacar adelante la temporada. Compartidlo, como os digo, en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!